Muy buenas noches con todos, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy y vamos a estar viendo lo que son las propiedades sensoriales, ¿sí? Y que tienen que ver básicamente con el tema de la alimentación, ¿sí? Entonces, vamos a estar revisando esa temática y bueno, iniciando también una nueva unidad con ustedes. Vamos ya dando inicio a la unidad número, ¿a qué unidad corresponde? Unidad 3. Unidad 3. La unidad número 3, ¿no es cierto? Y vamos a estar viendo esta temática, ya creo que vamos cerrando ya, hemos venido hablando todo este tiempo de la Listen, no se le escucha. Sí, licenciada, no se le escucha nada. Perdón, lo siento, creo que empecé la clase y algo le pasó a mi micrófono, se desactivó. Bueno, les decía que, bueno, primero, bienvenidos, bienvenidas, sean todos ustedes. Iniciamos una nueva unidad hablando sobre la alimentación, los alimentos y su clasificación, ¿no? Darles la bienvenida, motivarles como siempre, continuemos adelante con paso firme hacia nuestro objetivo, ¿no es cierto? Estamos iniciando esta unidad número 3, ya es bastante avanzado ya el ciclo y pues desearles el mejor de los éxitos también a cada uno de ustedes. Entonces, como les decía, vamos a estar hablando de la alimentación también en esta clase. Pero no sé si ustedes ya revisaron en la plataforma para esta semana, ustedes tienen que desarrollar una actividad, ¿sí? Una actividad y esa actividad está enfocada a, bueno, a responder una pregunta en el foro, en la actividad interactiva, acerca de la alimentación saludable, ¿sí? Qué entienden ustedes o qué comprende usted por alimentación saludable? ¿Sí? No hay un video, no hay nada, no hay un material y por esa razón vamos a ver en este momento un video relacionado a la alimentación saludable y con eso pues los que podamos tomar notas también podemos hacerlo para ir avanzando con su actividad interactiva de la unidad 3, ¿sí? Entonces vamos a proyectar mi pantalla y vamos a ver dónde está mi video, que ya estaba listecito para que lo podamos observar. ¿Sí? Entonces veamos nuestro video, hacemos silencio y ponemos atención porque abrimos un debate luego de escuchar el video, ¿sí? Entonces pongamos atención, por favor. La alimentos. Así obtenemos los nutrientes necesarios. Si queremos crecer fuertes y sanos, una alimentación saludable tiene que ser completa, es decir, con la cantidad necesaria de cada nutriente. En el proceso de digestión, los nutrientes de los alimentos son absorbidos en el intestino del sistema circulatorio. Los nutrientes de los alimentos. Podemos agrupar los alimentos de muchas formas. Una de ellas sería según los nutrientes que nos aportan. Estos nutrientes pueden ser hidratos de carbono o glúcidos, grasas o lípidos, proteínas, agua, vitaminas y sales minerales. ¿Queréis conocerlos en más profundidad? Hidratos de carbono o glúcidos. Los hidratos de carbono son nutrientes que aportan energía al cuerpo para que podamos hacer ejercicio o jugar. Pero no todos son igual de sanos. El pan, el arroz o la pasta son alimentos saludables ricos en hidratos de carbono. Existen alimentos ricos en hidratos de carbono o glúcidos que no benefician a nuestra salud. Un ejemplo son los dulces, como la bollería o los caramelos. Una forma de tomar algunos glúcidos o hidratos de forma saludable puede ser consumiendo fruta. Además, las frutas también nos aportan vitaminas, grasas o lípidos, nutrientes que nos aportan energía y ayudan en la absorción de vitaminas. Por eso son fundamentales para nuestro organismo. Los frutos secos, el aguacate o el aceite de oliva son alimentos con grasas.
Otros alimentos como la carne o la mantequilla también tienen grasas, que si se consumen en exceso pueden perjudicar nuestra salud. Una dieta saludable no necesita gran cantidad de grasas. Proteínas. Las proteínas son nutrientes que forman los tejidos de nuestro cuerpo, como por ejemplo los músculos y los huesos. Transportan vitaminas y refuerzan nuestro sistema inmune. Encontramos proteínas en alimentos como la carne, el pescado, los huevos o los lácteos. También hay proteínas de origen vegetal, por ejemplo en las legumbres. Acuérdate de combinarlas para que tu alimentación sea equilibrada. Vitaminas y sales minerales. Las vitaminas y sales minerales son nutrientes que nos ayudan a estar sanos y a que nuestro cuerpo pueda cumplir con las funciones vitales. Frutas como las naranjas, las fresas o el plátano y verduras u hortalizas como las espinacas, el brócoli o las zanahorias tienen gran cantidad de vitaminas. Los minerales se encuentran en pequeñas cantidades en el agua y en diferentes tipos de alimentos, como el hierro, que está presente en las lentejas o en la carne. ¿Sabías que para conseguir las vitaminas que el cuerpo necesita? Agua. El agua es muy importante para mantenernos hidratados. Es el componente más abundante de los seres vivos. ¿Sabías que tu cuerpo está formado en gran parte por agua? Por eso es esencial beberla durante todo el día y aumentar su consumo cuando hacemos ejercicio físico o hace mucho calor. Consejos para llevar una alimentación saludable. Para llevar una alimentación saludable, te recomendamos seguir los siguientes consejos. Come alimentos variados que te aporten todos los nutrientes que necesitas. Haz al menos 4 comidas diarias de una cantidad adecuada. Bebe agua a menudo para mantenerte hidratado. Haz ejercicio físico para fortalecer el cuerpo y aprovechar aquellos nutrientes que has comido. Siguiendo estos consejos, estarás previniendo padecer enfermedades como la obesidad o la diabetes. Cuida tu alimentación para crecer sano y fuerte. Tenemos... Listo. Hemos observado el video, hemos escuchado este video que está relacionado directamente a su actividad interactiva de la unidad 3. Ahora sí, quiero escucharle Pamela Mora, a ver, ¿qué entendió usted de todo lo que vimos en el video? ¿Qué es una alimentación saludable? ¿Qué será entonces alimentarse saludablemente? Porque, bueno, antes de que usted me responda, cuando hablamos de alimentación, pues es un término bastante amplio, que tal vez cuando hablamos de alimentación pensamos que es lo mismo que hablar de nutrición. Pero cuando nos alimentamos, nosotros de pronto, por alimentarnos, tal vez es saciar una hambre, ¿no es cierto? Queremos ingerir algo porque nuestro estómago así lo necesita, o tal vez por temas psicológicos, a veces necesitamos alimentarnos. Pero cuando hablamos ya de nutrirnos, ¿no es cierto? Ya es diferente porque aquí nuestro cuerpo ya está seleccionando lo bueno y lo malo que necesitamos para que nuestro cuerpo funcione de manera correcta, ¿no? Entonces, perdón, he estado con la cámara apagada. Entonces, es importante saber qué es una alimentación saludable, ¿no es cierto? Para nosotros también poner en práctica esa alimentación saludable. Acabamos de ver un video así súper interesante, ¿no es cierto? Nos hablaban un sinnúmero de cosas y nos decía básicamente que la alimentación debe ser completa y equilibrada. Con base a esto, Pamelita Mora, por favor, ayúdeme con su análisis, con su criterio, ¿no? Con su punto de vista. Buenas noches, licenciada. En mi punto de vista, o sea, lo que yo vi en el video es que nos habla, lo más importante es darnos la alimentación por salud, por nuestra salud. Ahora, desde mi punto de vista, sí, es recomendable todo, o sea, pero la mayoría de personas no lo hacemos, no tomamos un poco de conciencia de la forma como deberíamos de alimentarnos. Ahora que usted nos ha estado dando sobre este tema, uno comienza a ver lo tan importante que es la alimentación, tanto para el cuerpo como para la mente. Ujú. Es lo que yo podría decir. Muy bien, Pamelita Mora, muchas gracias. Efectivamente, ¿no es cierto? Cuando hablamos de alimentación saludable, estamos hablando de comer de manera completa y equilibrada. No estamos diciendo de que cuando hablamos de alimentación saludable, tal vez es que tengamos que comer un montón, ¿no es cierto? No
No, tenemos que comer de manera dosificada, ¿no es cierto? En cantidades y en proporciones adecuadas. Por eso se denomina también una dieta sana, que es la que tiene ese régimen alimenticio que ayuda a mantener, a recuperar y a mejorar la salud también. Y este es un proceso automático también que tenemos, creo que los seres humanos, pero también es producto de la cultura, ¿no es cierto? Y a la vez también es un acto voluntario que está condicionado por diversos tipos de factores. ¿Cuáles serán esos factores que determinan una buena o mala alimentación? No sé, tal vez el factor económico, el factor social, el factor cultural, ¿no es cierto? Todo esto también están ligados a saber si estamos teniendo una alimentación adecuada, ¿no es cierto? Una alimentación saludable, una dieta sana, ¿no? Entonces, importante esta temática también, no solamente para escucharla, sino para también ponerla en práctica, ir viendo cuánto hidrato de carbono, cuánta grasa, cuánta proteína, cuánta vitamina tenemos que ingerir en nuestra pirámide alimenticia, ¿sí? Ustedes han escuchado de la pirámide alimenticia. ¿Saben cuáles son los alimentos que nosotros vemos en una pirámide alimenticia? ¿Cuáles son los alimentos que están, o sea, dentro de esa pirámide alimenticia? ¿Cuáles son los que debemos comer en mayor cantidad y en menor cantidad? ¿Han escuchado tal vez cuáles son esos alimentos? ¿No? Listen, son verduras, granos, eh, frutas, Ya. eso. Listo, sí, todos estos están en la pirámide alimenticia, pero la pirámide alimenticia tiene niveles, ¿no es cierto? Tiene 5 niveles, ¿sí? Entonces, la pirámide alimenticia están, por ejemplo, los carbohidratos. ¿Qué más están? Sigamos leyendo, por favor. ¿Qué más? En el nivel 2. Frutas y hortalizas. ¿Ya? Lácteos, huevos y pescados. ¿Ya? Otra persona más. ¿Qué más tenemos en nuestra pirámide alimenticia? En la 4 carnes y en las 5 dulces bollerías y snacks. ¿Qué es bollerías? Disculpe, bollería, disculpe, licenciada. Todo lo que tiene que ver con los dulces, con todo esto, ¿no? Por eso son carbohidratos también, pero hay carbohidratos buenos y carbohidratos que no se recomiendan, ¿no? No mucho porque son dañinos para nuestra salud o también se les conoce como glúcidos, ¿no es cierto? Los carbohidratos o glúcidos son, por ejemplo, el tallarín, el pan integral, el arroz, todos estos son los carbohidratos, pero también hay estos dulces, boñerías y snacks que no son tal vez recomendados, ¿no es cierto? Pero dentro de la pirámide nosotros tenemos primerito, los carbohidratos, que vienen a ser toda esta, que aquí está en el nivel 1, pero si vemos la pirámide, ¿cómo es la pirámide? La pirámide es así, ¿no es cierto? Es como un triángulo, ¿no? Entonces empezamos desde el nivel 1, empezamos desde abajo, ¿no? Desde la estructura, ¿sí? La pirámide viene a ser esto, ¿no? Les voy a mostrar mejor, porque si no, no me van a entender. Entonces, esta es la pirámide, ¿no es cierto? En donde aquí están, ¿sí ven? Veíamos cómo estaba estructurado esta parte. Si ven, el nivel 1 de la pirámide tenía los carbohidratos, ¿sí? Luego teníamos las frutas y hortalizas, lácteos, huevos y pescados, carnes, y por último los dulces, bollerías y snacks. Pero vemos en esta parte de la pirámide que aquí tenemos el tema de los dulces, está en la cúspide de la pirámide, ¿no? En la cúspide de la pirámide, y quiere decir que esto es lo que menos debemos consumir, ¿no? Esto en cantidades dosificadas, casi esporádicamente, tal vez ocasionalmente y moderadamente también, ¿no? Esta parte de acá. Dentro de la pirámide también tenemos las carnes, que vendría a ser como que el nivel 4, ¿sí? El nivel 4, porque el nivel 5 es de este, ¿no? El que está aquí en la cúspide, ¿no? Este es el nivel 5. Y el nivel 4 viene a ser el tema de las carnes. Aquí ustedes ven carnes rojas, procesadas y embutidos. El tema de las carnes tiene hierro, ¿no es cierto? Igual que las lentejas, lo vimos en el video. Entonces, una alimentación saludable tiene que estar completa y equilibrada, no sé si. Entonces, un poquito de esto, un poquito de lo de acá, un poquito del nivel 3 también, que era en el nivel 3. Veíamos que estaban los lácteos, ¿no es cierto? Los huevos y el pescado. Ahí ustedes lo ven. El pollo, ¿no es cierto? Todo esto, los derivados también. El queso, la leche, el yogur, pescado, ¿no es cierto?
esta parte. Entonces, esta parte de la pirámide nos dice que tiene que ser un consumo variado diario, ¿no? Lácteos 2 a 3 veces al día, el pescado, carnes y lo demás. También vamos a ingerirlo de 1 a 3 al día alternando, ¿no? No es que vamos a comer seguido todo esto, ¿no? Y el tema de la pirámide en el nivel 2, estamos hablando de las frutas y las verduras, ¿no es cierto? De las frutas y las verduras, allí están. Las frutas y las verduras nos recomiendan que debemos ingerir de 2 a 3 veces al día. Frutas, 3 a 4 frutas al día, ¿no? Y aceite de oliva virgen extra también, porque esos son como les había indicado yo que eran las grasas, ¿no es cierto? Los lípidos, ¿no es cierto? En el tema ya habíamos hablado eso en la clase anterior, los lípidos que son los aceites y las grasas, ¿no es cierto? Y también dentro de este grupo, también dentro de la pirámide, están las hortalizas, que ahí mismo lo vemos, y están los carbohidratos. ¿Cuáles serán los carbohidratos de aquí de la pirámide alimenticia? De arriba hacia abajo, enumeremos. 1, 2, 3, 4. ¿Cuál será? Listen es el arroz, la papa, el fideo. ¿No es cierto? Desde arriba hacia abajo estamos 1, 2, 3, 4, 5. En el 5, de arriba hacia abajo. Pero de abajo hacia arriba estamos en el nivel número 1. Porque el tema del agua no necesariamente ingresa en la pirámide alimenticia. Hablamos de una bebida, ¿sí? Que tenemos que ingerir también siempre agua. Todo el día estar ingiriendo agua para limpiar nuestros riñones, para tener una digestión también adecuada, ¿no es cierto? Y que nos ayuda a mantenernos sanos, también mantener la piel, a mantener nuestro peso. También nos ayuda tal vez un tema de actividad diaria física, un equilibrio emocional, ese balance energético, las técnicas culinarias saludables, todo esto tiene una relación directa con la pirámide alimenticia. Y el tema del agua, sí, que debemos beber 4 a 6 vasos al día, que eso también no debemos olvidarnos, ¿sí? Entonces yo quería con ustedes compartir esta información porque hay veces, en ocasiones, nosotros escuchamos, ¿no? La pirámide alimenticia, pero ¿cómo está compuesta la pirámide alimenticia? ¿Cuál es el nivel 1? ¿Cuál es el nivel 2? ¿Cuáles son los productos que se deben consumir con mayor frecuencia? ¿Cuáles son esos productos que no debemos ingerir muy a menudo? ¿Cómo tiene que ser? ¿Cuántas veces yo debo ingerir este alimento? ¿Sí? Entonces, es importantísimo también tomarlo en cuenta para ponerlo en práctica, ¿sí? No solamente para escucharlo en la clase, sino para ponerlo en práctica. ¿Sí? ¿Alguna duda o inquietud de esta parte? No. Me indican si es que ustedes tienen alguna duda o inquietud para que podamos ir despejándoles, ¿ya? Para ir despejando las dudas. Nosotros ya habíamos hablado del tema de los alimentos, pero en el tema de los alimentos tenemos una clasificación bastante amplia también, muy amplia. Entonces, los alimentos primero que son indispensables para la vida. ¿Qué pasaría si nosotros no suministramos a nuestro organismo una alimentación? Alimentación sea saludable o no, pero ¿qué pasaría si es que no le suministramos a nuestro organismo alimentación? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa Una si... desnutrición. Estaríamos débiles. Exacto, ¿no es cierto? Solo con un día que ustedes no almuercen, ¿qué es lo que pasa? Hasta el genio pierden, ¿no es cierto? Andan de mal genios, ¿no es cierto? Hay personas que sí, que pierden el genio cuando no almuerzan, cuando no desayunan y están ahí de mal genio, ¿no es cierto? Entonces, los alimentos no suministran al organismo las energías y las sustancias químicas necesarias para la formación, crecimiento y la reconstrucción. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, Mario. Licenciada, una consulta. Me decía que en el caso de los lácteos, la leche específicamente, a una cierta edad como que ya no es nada nutritivo. La leche, o sea, dependiendo, hay personas que de pronto les cae mal al estómago, pero ya es por un proceso, tal vez que ya el estómago está tal vez con alguna alteración, ¿no es cierto? Tal vez cuando tenemos
el tema de una gastritis, hay veces que la leche no nos cae bien al estómago, pero de ahí a que sea como que no sea adecuada por un tema de edad, es lo que recomiendan tal vez los médicos también, ¿no? Pero recordemos que la leche es calcio para nuestros huesos y que siempre se recomienda aunque sea un vasito de leche en la mañana o en la noche antes de acostarse, la leche. Los lácteos en general no, pero la leche es un alimento que está ahí presente siempre en nuestra alimentación. Gracias, licenciada. Ya. Listo. Bueno, pero no sé si usted se refería tal vez al tema de las personas de la tercera edad, tal vez, o de qué edad más o menos usted decía que ya no es adecuada. Mario. Sí, gracias. Me decían que a partir de los 40 años, como que ya la leche ya no les viene a nutrir al cuerpo de las personas, sino en una edad hasta los 25 años, tal vez 30. Varios artículos reflejan que no, que a medida de que la gente va envejeciendo, más bien las personas mayores necesitan tomar leche para tener más energías, para fortalecer los huesos, también porque es calcio y para prevenir enfermedades. Entonces, eso les decía yo. De pronto, si de pronto ya tenemos un tema de gastritis, un tema de, no sé, del hígado, que tenemos allí intolerancia a la lactosa, tal vez en esos casos les prohíban a las personas beber la leche, pero de ahí incluso artículos indican que la leche es importante porque esta es fuente de energía y además que ayuda a fortalecer a los huesos. Y en las personas adultas mayores, pues más, porque ya se van descalcificando, porque ya tal vez hay un sinnúmero de enfermedades y todo esto. Entonces, hasta para prevenir enfermedades, nos indican que la leche es fundamental dentro de nuestra alimentación saludable. Siempre y cuando, ¿no? Nosotros tenemos varios tipos de alimentos y hay los alimentos procesados y alimentos naturales, ¿no? Entonces, si consumimos leche natural, pues mucho mejor, ¿no? Pero nosotros estamos acostumbrados a tomar la leche que ya está procesada, ¿no? Que ya tiene sus conservantes y todo el proceso químico, ¿no? Entonces, de eso tal vez que un poquito, ¿no? Pero de ahí, o sea, que no, que esté contraindicado, no he escuchado, la verdad. Gracias, licenciada. Ya, mi estimado Mario, así que no deje de tomar leche. Si no le hace daño, siga tomando lechecita, que le va a fortalecer. ¿Sí? ¿Alguien más? Una pregunta, tal vez leche de soya, leche de almendra. De almendras, de soya, también, ¿no? Se reemplaza cuando las personas son intolerantes a la lactosa, lo que hacen los médicos es decir, bueno, si usted no puede tomar leche natural, leche que sea natural, ¿no? Porque hay la semidescremada, la descremada, la leche de soya, como usted lo indicó, leche de almendras. Entonces dicen, tal vez si no puede beber esta leche, vayamos por la otra opción. También, entonces le dan opciones también los médicos en ocasiones. Eso. Listo, ahora vamos a ver esas propiedades de los alimentos, ¿no? Las propiedades atribuidas a las verduras como coliflor, pimientos, lechugas, pepinillos, la col, la cebolla, los champiñones. Todos estos productos son nutricionales y funcionales, ¿sí? Y las mismas son organolépticas. ¿Han escuchado ese término, organolépticas? No, licenciada. No he escuchado, licenciada. No han escuchado. A ver, vamos a ver. El término organoléptica es este término que puede ser percibido, bueno, es esa acción, ¿no? Que nosotros como seres humanos también podemos percibir a través de nuestros órganos, de los sentidos de nuestros órganos, ¿sí? Como el olor, como la textura, todo esto, ¿no? Entonces allí estamos viendo el tema de las funciones y las funciones o las propiedades organolépticas o sensoriales, ¿sí? Por eso decimos o sensoriales, porque son las que se perciben
a través de nuestros sentidos, ¿sí? Tecnológicas y saludables, ¿sí? Luego, luego que ya nosotros hemos visto también este término, vamos a pasar a ver cuáles son esas propiedades organolépticas, pero no sin antes definir, porque ustedes en una actividad que tienen que realizar en esta unidad, también tienen que definir el término dietética, ¿sí? Dietética, el término nutrición, el término alimentación, me parece que era, ¿ya? Ahorita vamos a ver el término nutrición, que si ustedes pueden hacer una capturita de pantalla o alguna cosa, recuerden también que siempre tienen que revisar la consigna de la actividad. Si la actividad pide investigar de fuentes externas, ¿sí? Fuentes externas, investigamos de fuentes externas. Pero si la actividad nos dice que debemos basarnos en la guía de contenidos, nos basamos en la guía de contenidos. No se olviden eso, por favor. El término nutrición hace referencia, es la ciencia de los alimentos que estudia cómo las sustancias químicas, es decir, los nutrientes, son ingeridos, absorbidos y fijados en el organismo a través de la dieta, ¿sí? Y se establecen las necesidades de nutrientes según el estado fisiológico de cada individuo. Entonces, la nutrición no es lo mismo como yo les decía inicialmente, porque cuando hablamos de nutrición es esa sustancia química que es absorbida, que es, bueno, que es ingerida, que es absorbida y fijada en nuestro organismo, ¿no? Es cuando hace como que ese proceso de selección nuestro organismo y dice, esto es lo que sirve para que nuestro cuerpo funcione bien y esté sano, ¿no? Y lo demás, ¿qué es lo que hacemos con lo demás, con lo que no sirve, con lo que ingerimos? Ya nuestro cuerpo selecciona todo y con lo demás, ¿qué hacemos? ¿Qué hace nuestro cuerpo? Desecha. Desecha, ¿no es cierto? Desecha a través de nuestro aparato digestivo, ¿no es cierto? Ya hacen proceso de digestión y un proceso de evacuación. Entonces, nuestro cuerpo se queda con esos macronutrientes y micronutrientes que ya habíamos hablado con ustedes en la clase anterior. Entonces, es importantísimo tenerlo claro, porque hay veces decimos el término alimentación y el término nutrición es lo mismo. Tienen una relación directa, sí, pero cada uno tiene sus propias funciones, ¿no? Entonces, de eso hay que tenerlo claro también. Ahora, en otro término, aquí ustedes ven ya el término dietética que yo les había mencionado a ustedes que tienen en su actividad que desarrollar y que definir estos términos, ¿sí? Que es su actividad formativa, no recuerdo a ver cuál era la formativa, déjenme verlo en este momento. La actividad formativa. Bueno, una de las actividades formativas, no la encuentro en este momento, ¿ya? Pero ya después la vamos a revisar. Por lo pronto, si es que ustedes ven la necesidad de tomar una captura o de revisar nuevamente el video, pues ustedes pueden hacerlo. La dietética, por otro lado, suministra los nutrientes determinados, las raciones alimenticias, y los nutrientes son esas sustancias que contienen el alimento al ser absorbidos por el tubo digestivo, ¿no? Es decir, sufren la digestión o desdoblamiento dentro del organismo. Pero en sí el término dietética viene a hacer esa ciencia, ¿sí? O esa acción de estudiar todo lo que tiene que ver con la alimentación, ¿no es cierto? La dietética es esa disciplina también que estudia los regímenes alimenticios, ¿sí? En la salud, de acuerdo con las condiciones sobre fisiología de la nutrición o tal vez en un término, en un tema de la enfermedad, de acuerdo con los conocimientos sobre el trastorno en cuestión, ¿no? Entonces, la dietética es esa disciplina que estudia los regímenes alimenticios, ¿no? Entonces, esa es la diferencia también, o sea, ese es el concepto básico, ¿sí? Es la disciplina que estudia los regímenes alimenticios de la salud, ¿sí? Entonces, eso también tomar en cuenta. Aquí tenemos las propiedades de los alimentos según su color también, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, en el término dietética, no sé si ustedes tal vez tienen alguna duda o inquietud en esta parte. En el término de la dietética, tal vez ustedes lo habían escuchado antes, tal vez habían escuchado este término dentro de nuestro conocimiento empírico también, porque ustedes cuando asisten al médico, cuando
cuando tal vez tenemos una conversación y por cultura general, hay veces sabemos muchas cosas. Entonces, en este término, tal vez ustedes ya lo tenían identificado, ya más o menos sabían de qué se trata el término de la dietética. Sí, Licen, Licenciada, tal vez es cuando tienen diabetes o alguna enfermedad así que nos mandan ya a regirnos lo que podemos comer y lo que no podemos comer y qué cantidad es. Bueno, básicamente sí es la disciplina que estudia esos regímenes alimenticios, ¿no? Y que nos dicen cuando vamos cuando vamos a un tema de saber cuánto debo comer de cada alimento, precisamente esta es la parte sí que se encarga de esos procesos, ¿no? Que se encarga de decir cuánto podemos comer de aquello, cuánto no. Entonces ya son los nutricionistas, ¿sí? Que han escuchado ustedes de los nutricionistas, ¿no? Que nos dicen esto no coma, esto sí coma, y hay veces ya se enojan y dicen, ah, yo como lo que yo quiera porque yo me siento bien comiendo. Comiendo es cuando me desestreso, comiendo es cuando yo me siento bien y me siento vivo, ¿no? Entonces eso es lo que dicen algunas personas, ¿no? Y mucho más las personas que... Entonces estábamos hablando de este término de la dietética como tal, ¿no? Entonces la dietética es la que estudia, sí, estudia y trata las enfermedades relacionadas también con la desnutrición o la malnutrición, ¿no? La diabetes o la hipertensión, como lo decía, no recuerdo quién lo dijo, ¿ya? Y por otro lado, los nutricionistas son los que se encargan de indicarnos, ¿sí? De darnos las indicaciones de cuánto debemos comer de cada cosa, ¿no? Que se ha consolidado también como una disciplina en el ámbito, una disciplina científica y también en el ámbito de la medicina, ¿sí? Entonces, la dietética, como ya vimos, entonces es ¿cómo se llama? Esta disciplina, ¿no? Sí, que estudia y trata enfermedades relacionadas con la desnutrición y la malnutrición, ¿sí? El tema de la diabetes, la hipertensión. Entonces, eso básicamente en el término de la dietética. ¿Sí? Las funcionales de los agentes del valor nutritivo los vuelven apetecibles o las orgánulas y saludables, ¿sí? La solubilidad. Tenemos también esas propiedades sensoriales que son aquellas que se perciben por los 5 sentidos que tenemos nosotros. A ver, ¿cuáles son nuestros 5 sentidos? El olfato, el tacto, el gusto. A ver, la vista, ¿no es cierto? A través del oído también, ¿no es cierto? ¿Qué más? El tacto, Podemos sentir el tacto. un ratito la cámara para ver si se... ¿no es cierto? Del tacto, parece tacto directo que uno puede, por eso, porque están relacionadas organolépticas, por la percepción somatolor, ¿no es cierto? Nos dan permiten establecer un juicio ingerido, ¿no es cierto? Tenemos cuando decimos no, eso tal vez, porque a través de los sentidos, ser un juicio de valor que voy a ingerir. De estos, se determina que en bromatología, que también es otro término que se utiliza dentro del ámbito alimenticio y toda esta parte, se distinguen 5 atributos principales que determinan las propiedades sensoriales de los alimentos. Sí, estos son el color, el olor, el sabor y la textura. ¿Sí? Todos estos están dentro de las propiedades sensoriales. ¿Y qué es la bromatología en sí? ¿Qué es? Es la ciencia de los alimentos, es la ciencia de la naturaleza dedicada al estudio de los alimentos, ¿sí? Es la ciencia de los alimentos o bromatología es la ciencia de la naturaleza dedicada al estudio de los alimentos de manera específica, ¿no? Y a menudo se confunde con tecnología alimentaria, que no es lo mismo, ¿no? Es la ciencia que estudia la naturaleza, ¿sí? Dedicada al estudio de los alimentos. Entonces, eso en sí, el término bromatología, ¿sí? Ese término también lo podemos ir allí ya apuntando, ¿no es cierto? Registrando en nuestros apuntes el término de dietética, ¿no es cierto? Tal vez el término de nutrición también, que son términos que ustedes van a tener que definir en la actividad que ustedes tienen en esta unidad. Entonces, de los alimentos.
tal vez en el tema de la actividad tuvieron alguna novedad, duda o inquietud también para poder solventar en este momento en la clase. Consulta. Dos, ¿me Elena, escucha? ¿Me escucha, Lice? no sé, ahorita Disculpe, se debe mejoró ser su audio. el No internet. sé si es. Licenciada, diga. con un tema del PDFs, Ya, sí, dígame. verá, es de la primera pregunta. Nacionales. Toca marcar la respuesta correcta, pero no entiendo. La misma, o sea, todas las tres son igualitas, A ver, vamos a pero abrirle en este momento. Voy a dejar de compartir. Déjeme, ahorita voy a abrir la actividad para que le... Ah, igualita, ¿no? Ahorita estamos aquí. Listo. Ya, aquí dice, ¿qué son las propiedades funcionales? ¿Qué son las propiedades funcionales? Ahí ustedes tienen que marcar la respuesta correcta, pero lo que dice en la guía de contenidos dice, son aquellas que al margen del valor nutritivo determinan el comportamiento del alimento y lo vuelven apetecible. Son tres: sensoriales, tecnológicas y saludables. En las tres que nos da ahí están lo mismo, pero no dice ahí, como al inicio dice en la guía de contenidos, que son aquellas que al margen del valor nutritivo. Por ejemplo, esa partecita no está en ninguna de esos tres cajoncitos. Entonces, los tres dicen lo mismo. Le volví a leer, dije, tal vez yo estoy equivocada, o sea, como son lo mismo, pero no dice lo mismo que dice en la guía de contenidos, o sea, se puede coger cualquiera y marcar. Sí, en este caso sí, porque yo acabo de revisar, por eso es que en ocasiones yo les pido que en la clase, porque obviamente una de estas tenía que estar diferente, ¿no? Pero vamos a marcar una y esta pregunta pues quedaría, o sea, como todas son las mismas, a ver si es que la puedo modificar y si no, pues ya nos quedamos con la actividad tal y como está aquí. Marca definición como tal, no empieza igualito, es como ustedes dicen, tal vez en la guía de contenido, porque se hace siempre un resumen, ¿no? Para este tipo de preguntas, ¿no? Pero son aquellas que determinan el comportamiento del alimento y lo vuelven apetecible. Ajá, sí. Ya, entonces vamos a escoger cualquiera y como es un error de la profe, entonces ya tengo que yo calificarles, porque ustedes ahorita acaban de revisar la guía de contenido y ustedes pueden verificar, comprobar que la pregunta responde sí al enunciado, ¿no? Adán, ¿qué es lo que Lo nos que, dice la... lo que dice la guía de contenidos dice, las propiedades funcionales son aquellas que, al margen del valor nutritivo, determinan el comportamiento del alimento y lo vuelven apetecible. Son tres: sensoriales, tecnológicas y saludables. ¿Ya? Bueno, en todo caso, a ver, vamos a... Espérenme un minuto. Vamos a revisar la unidad número 2, me dijo. Déjenme compartir la pantalla para que ustedes puedan verificar también. Ya, estamos en esta parte. Ya, vamos a ver. La 3 y en aquí tienen un estimativa de es lo que no le aparece quien me legó la consulta. Pero ahí ustedes tienen triples etiologías caracterizado por hiperglucemia crónica. Vamos a la guía de contenidos, que en este momento yo no la tengo abierta, y buscamos en dónde en la guía de contenidos dice esto, ¿sí? ¿A qué hace referencia? ¿Cuál es el término? ¿Sí? ¿Cuál será el término que corresponde? Enfermedades no transmisibles, por ejemplo, en la guía de contenidos dice ENT, creo que dice, enfermedades no transmisibles, son como unas siglas. Entonces, todo eso ustedes tienen que ir buscando, porque cuando ustedes ponen aquí respuesta, les dice, pongo ENT, que está bien. Si no está bien, pues simplemente no pasa, no se marca. ¿Por qué dice que no se le aparece? No sé si alguien puede compartir la pantalla para que Lo que podamos pasa es que anteriormente visualizar. en la sopa de letras nos sabe venir un glosario donde nos dan ya la respuesta. O sea, en ciertos juegos ha salido así, pero hay otros juegos, en cambio, que toca ir buscando en la guía de contenidos y de ahí se saca la respuesta. Entonces, creo que eso está confundido el compañero de que no hay glosario, y no hay glosario en este, nos toca buscar, licenciada. Sí, precisamente por eso, para invitarles a ustedes también a leer la guía de contenidos y saber en dónde, ¿no es cierto? Así que ya me toca a mí
por ley, ir a leer toda la guía de contenidos y ver dónde están, ¿no? Dónde está cada uno de estos términos. Sí, como la guía de contenidos no es extensa, tiene máximo 14 páginas, entonces creo que hasta nos queda corto para poder leer. Entonces, la actividad se abre. La única que tiene esta observación, ya le voy a hacer los cambios correspondientes y para que ustedes puedan realizar la actividad sin ningún inconveniente. ¿Sí? Entonces vamos a continuar. Nosotros estamos revisando el tema de las propiedades, ¿no es cierto? Las propiedades. Sí, vamos a leer una partecita de un artículo también que tiene relación básicamente con esta temática, ¿sí? De las propiedades sensoriales. Para eso vamos a pedirle a Elena mismo, ¿no? Elena, usted que ya parece que se arregló su audio, ayúdeme por favor con la lectura en donde dice propiedades sensoriales. A ver, Licen, a ver si avanzo a leer porque estoy desde el celular. Propiedades funcionales, me dijo, propiedades sensoriales. Sensoriales, porque en esto me quiero enfocar porque ustedes tienen una actividad que está enfocada a esto. Listo. También se denominan propiedades organolépticas y son aquellas que se perciben por los 5 sentidos y por la percepción somatosensorial. Perdón, Licen, en verdad no alcanzo a ver muy bien. Frío, calor y dolor. Sin considerar el sentido del gusto, los sentidos nos dan una impresión del alimento que al primer contacto nos permite establecer un juicio de qué tan adecuado es para ser digerido o ingerido, creo que dice Lisa. ¿Ya? Listo. Muchas gracias, mi estimada Elena. Entonces vemos que las propiedades sensoriales o también conocidas como organolépticas son esas que se perciben por los 5 sentidos que ya habíamos visto, ¿no? Ahora, a través de la vista apreciamos el color, apreciamos el brillo, el tamaño y la forma del alimento. Por el olfato, por otro lado, percibimos los componentes odoríferos, ¿sí? Del producto. Y por el tacto identificamos la consistencia y a través del oído recibimos sonidos que vinculamos con la como que de la mano. Es decir, las personas que de pronto tal vez no tienen muy desarrollado un órgano, un sentido, ¿sí? Tal vez tienen otro desarrollado y se puede ir asociando. Y al probar el alimento por medio del gusto. Entonces, las papilas gustativas también se perciben sensaciones adicionales como la temperatura, la astringencia, la humedad, etcétera, ¿no? Entonces, vemos cómo a través de los sentidos nosotros podemos identificar colores, sabores, texturas, temperatura, humedad, ¿no es cierto? Todo a través de los sentidos y podemos asociarlos también al tema de la alimentación. Y como ustedes vieron también que en bromatología se distinguen estos 5 atributos principales que determinan estas propiedades. Entonces, esta es la partecita a la que yo quería llegar porque ustedes tienen en la actividad, déjenme abrirle nuevamente, en la actividad formativa, ustedes tienen esta actividad tienen que unir con ir desarrollando un poquito esta actividad y así ya les queda un poco más fácil, ¿ya? Vamos a compartir nuevamente la actividad para que ustedes vean. Por ejemplo, en esta parte, dice, identifique y marque con una X las propiedades sensoriales. Entonces, aquí, ¿cuáles son esas propiedades sensoriales? ¿Cuáles son? El color, la textura, Sabor, el sabor, El olor, Ya, a ver, el color, la textura y el sabor, ¿no es cierto? El color, la textura y el sabor, básicos, ¿no es cierto? En las propiedades sensoriales. Acá también dice, ¿no? Con la definición que corresponda. Es por eso que en este momento nosotros vamos a dar lectura a cada uno de estos términos para que ustedes tengan una idea también y poder realizar su actividad formativa, ¿sí? Veamos dónde se me fue, que ya no le veo. Aquí está, ya, listo. Vamos a compartir nuevamente la pantalla y vamos a dar lectura a cada uno de estos términos, ¿sí? De las propiedades sensoriales. Cuando hablamos del color, ¿sí? Decimos que se aprecia con el sentido de la vista. Al ser estimulada por la luz que refleja el alimento, que contiene sustancias cromóferas, un alimento presenta determinada coloración debido a la presencia de pigmentos naturales, ¿no? La formación de pigmentos colorantes, después de que se llevaron a cabo las reacciones químicas también, enzimáticas, y la adicción intencional de sustancias colorantes, y el efecto de la dispersión de la luz sobre los sistemas
físico-químicos que contienen cada uno de los alimentos. Entonces ya vemos que a través del sentido de la vista nosotros podemos detectar el color, ¿no es cierto? Y que esta a su vez se estimula por la luz que refleja el alimento como tal. Otra de las propiedades, ¿no? De estas propiedades sensoriales es el olor, que son las sensaciones recibidas en el epitelio olfativo y el órgano nasal, ¿no? Situadas dentro de la cavidad nasal, ¿sí? La percepción del olor es un estímulo también que nosotros tenemos como seres humanos ante o sea provocado por sustancias volátiles, ¿no? Que el alimento también despide y se depositan en el epitelio nasal. ¿Qué pasa cuando alguien está? Nosotros podemos identificarnos. ¿Cómo identificamos? ¿A través de qué órgano? Por ¿A el, través de qué por el Por olor, el olor, el olor, nosotros con una fritada, un pescado frito, el olor, una carne, por el ¿no es olor. cierto? A través del olor nosotros podemos identificar, ¿no es cierto? A través de la cavidad nasal, necesariamente debe ser volátil, ¿no es cierto? Porque está en el aire, porque podemos percibirlos por esas células receptoras que están recubiertas de la mucosidad y son activadas cuando las sustancias se disuelven en la capa líquida, ¿no es cierto? Pero sabemos que ese órgano receptor, que es a través bueno, ese órgano receptor también que es a través del olor, ¿no? Del olfato, son muchos más potentes que los del sabor, ¿no? Porque el sabor es cuando nosotros tenemos que recién, tal vez, pero el olor, nosotros con el olor desde lejos podemos identificarnos, ¿cierto? Entonces, por eso dice que el olor es mucho más potente que este otro órgano o esta otra, ay, se me trae esta otra propiedad sensorial, ¿ya? Del sabor como tal, porque el sabor recién lo voy tal vez a tomar en cuenta el momento que yo degusto algún alimento, ¿sí? Ya como para cultura general también, el ser humano puede distinguir entre 2.000 a 4.000 olores diferentes, imagínense. Qué difícil será para una persona que haya perdido el olfato no poder recibir, o sea, percibir un olor a un perfume, a una comida, algo, o tal vez si hay algo que huele mal tampoco, ¿no es cierto? Porque les comento, el tema de la sinusitis, de la rinitis, es un tema que provoca que esta propiedad sensorial, o sea, que esta parte también importante de nuestro cuerpo, de nuestro, tal vez de nuestra naturaleza como seres humanos, que es poder oler también, ¿no? Percibir olores, sean buenos, agradables o desagradables, es importante. Pero cuando nosotros tenemos problemas de sinusitis, rinitis, esto es súper complicado porque podemos llegar a perder este sentido del olfato, ¿no? Olor, como les dije yo, sea agradable o desagradable. Entonces, miren cuánto podemos nosotros como seres humanos, cuántos olores podemos distinguir, alrededor de 2.000 a 4.000 olores diferentes que podemos identificar a no sé cuántos metros, pero bien. Entonces, en otro tema tenemos el sabor también, en este otro propiedad sensorial tenemos el sabor, que es esta sensación también resultante de la disolución, o cuando nosotros hacemos la degustación, ¿no es cierto? Y la disolución de las sustancias químicas solubles del alimento en la saliva y que son depositadas en las papilas gustativas. Y estas dice que existen receptores en la garganta, en la epiglotis y en mayor abundancia en la lengua, ¿sí? Hay sabor, o sea, activando todos estos elementos podemos nosotros percibir un sabor, ¿no? Ya identificar un sabor. Y las papilas gustativas de la lengua pueden percibir esos cuatro sabores considerados como básicos. A ver, sin lengua. Estos cuatro Dulce. sabores. Dulce, salado, ácido y amargo. Ya, muy bien. Ya, si ven ustedes, nosotros los seres humanos también podemos identificar esos sabores así, inmediatamente identificamos a través del sabor, ¿no es cierto? A través de nuestras papilas gustativas, si está salado, si está ácido, si está amargo, si está dulce, ¿no es cierto? Todos esos sabores son los básicos, los elementales que se consideran también. Entonces aquí otro tema de cultura general, saber cuáles son esos cuatro sabores básicos considerados a la hora de una degustación, a la hora de que nuestras papilas gustativas, principalmente de orientales, que incluyen un quinto sabor, ¿no? Llamado umami, ¿sí? Que es como una mezcla de los cuatro sabores básicos. Y se les ocasiona y se asocia, ¿no? Con el glutamato monosódico, ¿sí? Que es un potenciador de sabores cárnicos. Y no se sabe con seguridad qué zonas de la lengua son sus receptores. Pero los que conocemos nosotros básicamente son los que ya vimos, ¿no? Dulce, salado, tales. Hay esta mezcla de estos sabores, ¿sí? Y se da este quinto sabor, ¿ya? Que sería un agridulce, no sé, ¿no es cierto? Un agridulce, ¿ya? Y
Como punto informativo, también decimos que un potenciador del sabor es una sustancia que generalmente tiene sabor propio, pero potencializa o aumenta el de otros y además intervienen en la sensación del cuerpo y viscosidad del alimento en la boca, ¿sí? Entonces, sabemos que el tema del sabor es ese potenciador también, ¿no? De, de tal vez identificar una sustancia, ¿no es cierto?, que generalmente tiene un sabor propio. Por otro lado, tenemos la textura. ¿Cómo nosotros identificamos la textura? A través de esa combinación de la estructura del alimento y sus componentes químicos, generando diferentes sistemas físico-químicos, ¿sí? La percepción de la textura depende de la actividad de los sistemas sensoriales, ¿sí? Principalmente de la sinestesia, ¿sí? Que es la actividad muscular. Cuando hablamos de sinestesia, estamos hablando de una actividad muscular, actividad en nuestros músculos, que es una combinación de sensaciones de tacto y de presión. Entonces, alguien decía allí, cuando hablamos de textura, básicamente nos vamos a través del tacto. ¿Por qué pasa con las personas que no son no videntes? A través del tacto o ellos desarrollan otros sentidos, ¿no es cierto? Y básicamente el tacto, a través del tacto y a través del oído, ellos agudizan también el sentido del oído y pueden escuchar y también pueden a través del tacto ir identificando texturas o identificando cosas, identificando personas, incluso a través del tacto, ¿no? Entonces, es de esta manera que se realiza esta percepción de la textura, que depende de la actividad de los sistemas sensoriales, principalmente de la sinestesia, que es esta actividad muscular, y que es una combinación de sensaciones de tacto y presión. Hasta ahí estábamos. Que se perciben en la boca y en las mandíbulas, porque en este caso nosotros estamos hablando de alimentos, ¿no? ¿Cómo nosotros identificamos esos alimentos a través del tacto? ¿Sí? A través de las encías, los músculos, los tendones y articulaciones, ¿sí? Al fracturar un alimento o modificar su forma durante la masticación. De esa manera nosotros también podemos identificar un producto o un alimento, ¿no es cierto? Un alimento como tal. Y de acuerdo con las sensaciones generadas en la boca por la textura de los alimentos, estos se pueden clasificar en líquidos, en geles, en fibrosos, agregados, untuosos, frágiles, vítreos, ¿no es cierto? Esponjosos, ¿sí? Dentro de los líquidos podemos ver leche, un jugo, ¿no es cierto? Una bebida gaseosa, una cerveza, un whisky, ¿no es cierto? Podemos identificar, ¿no es cierto? Podemos a través de la boca, ¿no es cierto? Podemos identificar este tema. De los geles, allí tenemos las gelatinas, fibrosos también la carne, agregados como la mantequilla también, frágiles como las papas fritas que son crocantes, vítreos que son los que se disuelven lentamente en la boca como los caramelos, ¿no? Y los esponjosos como las migas de pan, ¿sí? Y por último tenemos el flavor, ¿sí? El flavor, que es esa combinación de las experiencias percibidas por los músculos de la boca y también los estímulos olfato gustativos y los táctiles, ¿no? Es como una combinación, ¿no? Que permite que el individuo pueda caracterizar e identificar un alimento. Y existen agentes flavorizantes que se añaden a los alimentos para provocar determinadas sensaciones, ¿sí? Que los vuelven más apetecibles, ¿no? Y también se dice que la apariencia del alimento aunada al flavor del mismo genera lo que se llama flavor visual, que interactúa además con los fenómenos texturales para dar el patrón general de la percepción del alimento. Entonces vemos allí ya que tenemos definidos cada uno de las propiedades sensoriales. Con eso, ¿qué es lo que ustedes van a hacer en la actividad? ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros en la actividad? Vamos a unir con línea, con información ya proporcionada. También ustedes pueden, perdón, pueden ya ir realizando su actividad. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Es a unir con líneas, ¿sí? Cada uno de de estas propiedades sensoriales. Déjenme compartir nuevamente. Ya, ven, ustedes del olor, ¿cuál era el olor? ¿Cuál era esa combinación de sensaciones de tacto y presión que se perciben en la boca y en las mandíbulas? ¿Cuál era? Es las sensaciones recibidas en el El sabor. epitelio olfativo.
el sabor, ¿no es cierto? Ya, a ver, y ahora vamos a ver el color. La definición de color aquí? Ya la vi. Se aprecia con el sentido de la vista al La ser vista. estimulado por la luz. Eso, ¿no es cierto? Sentido de la vista. Exacto, ¿no es cierto? Entonces, por eso yo me enfoqué el día de hoy también en esta actividad, porque ustedes ya con esa información pueden, ya tienen, ¿no? La idea, y también lo tienen en la guía de contenidos, así que no va a ser difícil resolver esta actividad. Por otro lado, más abajo ustedes tienen que responder, escriba el concepto de, ¿sí? El concepto de nutrición, dietética, propiedades sensoriales. Solo quiero ver algo. Lea detenidamente la guía de contenidos de la unidad 3 sobre las propiedades sensoriales. Vamos a responder esta parte. Y acá van a escribir el concepto de, ¿sí? Van a escribir el concepto de cada una de estos términos, ¿sí? ¿Qué está la actividad? ¿Fácil o difícil? Está fácil, Liz. Listo, les agradezco mucho. En todo caso, terminamos la clase por el día de hoy. Espero que les vaya muy bien en las actividades y que puedan desarrollarlas y que tengan todos un 10 redondo, ¿sí? Sí. Gracias, Licen. Licen, entonces hasta el día de mañana ya estará lista la actividad para poderla realizar, entonces. Sí, el día de hoy mismo, apenas termine la clase, ya voy a ver cómo. Gracias, licenciada. Cuídese mucho. Un abrazo. Muchas gracias, Mañana, licenciada. Hasta mañana. Ha sido un gusto Mañana. participar. Muchas gracias, Lice. Hasta mañana. Una bonita. Gracias. Hasta mañana, Una Licen. buena Muchas gracias. Licenciada, gracias. Y un feliz día del maestro mañana, Licen. Ay, muchas gracias. Feliz día. Muchas gracias. Que tenga un bonito día.